Advertencia. Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan los principios y filosofías de Radio Amiga y la Universidad La Gran Colombia. Prepárate para la entrevista de Amílcar, un espacio donde te informarás, aprenderás y te divertirás. Amílcar Hernández te trae entrevistas con invitados de todos los ámbitos: estudiantes, docentes, periodistas y funcionarios públicos y privados. Conéctate a través de nuestra página web www.radioamigainternacional.com. Amigas y amigos de Radio Amiga Internacional de la Universidad La Gran Colombia, reciban un muy cordial saludo y la bienvenida aquí en la entrevista de Amílcar, como todos los miércoles a las 11 de la mañana, este encuentro informal, este encuentro para disfrutar información, conocimiento, experiencia, anécdotas, para gozarnos esta hora. Además, en la radio, que también se ve, porque ustedes pueden ir al portal, pueden ir a las distintas redes sociales y estamos escuchando y viendo la radio. Bueno, por estos micrófonos, como siempre les he contado, han desfilado más de 30 amigos periodistas, profesionales, académicos, docentes, estudiantes, empresarios. Estos micrófonos están abiertos, ya me están llamando estudiantes y personas interesadas en venir a compartir su conocimiento y sus experiencias aquí en Radio Amiga, en la entrevista de Amílcar, de manera pues que cordialmente están invitados todos los que tengan algo que compartir a venir, a estar frente al micrófono, a contar, a experimentar la radio también. Como todos los miércoles a las 11 de la mañana, aquí en Radio Amiga Internacional, pues siempre hay un súper, hiper, mega invitado. Pero hoy tengo unos súper, megas invitados, plural. Tengo 3 invitados hoy a este estudio, 3 invitados que nos van a compartir un tema bien interesante, es un tema de servicio, este programa, seguramente nuestro productor Juan lo va a repetir varias veces porque va a ser un tema de servicio. Es decir, aquí hay una información para que todo el mundo la utilice, además con una tarifa que es bien interesante, que es gratis, que es lo que nos gusta a todos. De manera pues que aquí van a tener oportunidad de hacer consultas sobre un tema que les voy a contar que se llama el consultorio jurídico y el centro de conciliación concretamente. Entonces hoy vamos a hablar de qué es un centro de conciliación, cómo podemos tener acceso a un centro de conciliación, cómo los centros de conciliación no son pura teoría, son realidad, porque eso nos lo va a demostrar aquí Iber Jonathan Espejo Daza. ¿Con quién comienzo la presentación de estos invitados? Iber Jonathan Espejo Daza fue un usuario de nuestro centro de conciliación que tiene una historia para contar y nos la va a contar más adelante. Simplemente, Jonathan, cuéntenos, ¿quién es Jonathan? Mi nombre es Iber Jonathan Espejo Daza. Soy una persona que trabaja en una empresa y me cancelaron un contrato. ¿Y qué haces en la empresa? Soy steward. ¿Y eso qué es? O sea, el que lava la loza, mantiene limpia la cocina. Como servicios varios. Sí, señor. ¿Y cómo Steward. ¿Y eso es en inglés o qué? Sí, señor. ¿Y qué significa steward? No le sabría decir. No. Bueno, entonces Jonathan es un steward y punto. Y nos va a contar más adelante cuál fue su experiencia como usuario del centro de conciliación. También está con nosotros un estudiante de Derecho, de la Facultad propiamente de Derecho, de la universidad, que es Joshua Steven Bolaños Beltrán. Bienvenido. ¿Qué semestre estás haciendo? Cuéntanos algo. Muchísimas gracias por la presentación. Actualmente estoy cursando 10º semestre de Derecho. Uy, es un cuasi abogado. Sí, señor. Casi que hay que decirle no doctor, sino doc. Porque no alcanza a ser doctor. Sí, señor. Muy bien, bienvenido. Ay, muchísimas gracias. Bueno, está también con nosotros William Fernando Buitrago. El profesor William Fernando Buitrago es docente de la facultad. Mi estimado profesor, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según como nos escuchen.
¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, Radio Amiga, y encantado de participar en este espectacular programa para contar una historia de vida real de nuestro usuario del consultorio jurídico y un excelente trabajo de nuestro practicante Joshua, quien pudo llevar avante este caso de éxito por parte del consultorio jurídico de la universidad. Muchas gracias. Profesor, ¿y cuáles las materias que dicta en la facultad? Los cursos. Claro que sí. Bueno, yo tengo una formación como laboralista y me dedico a la práctica del derecho laboral y a la práctica del derecho disciplinario y la responsabilidad fiscal aquí en la universidad. Upa. Bueno, entremos en materia, mis queridos invitados y amigos y oyentes. Además, los oyentes también pueden escribirnos, preguntar, compartir, interactuemos. Esa es Radio Amiga Internacional. Yo voy a comenzar con lo siguiente, profesor William Fernando. En muy pocas palabras, y digamos, en un idioma que no sea muy técnico, ¿qué es un centro de conciliación? Bueno, claro que sí. Un centro de conciliación es una entidad que primero que todo está autorizada por el Ministerio de Interior y Justicia, donde puede ofrecer servicios gratuitos y también algunos servicios pagos para adelantar acercamiento entre la ciudadanía cuando presentan diferentes tipos de conflictos en áreas como el derecho laboral, como el derecho de familia, como el derecho comercial, como el derecho penal, temas de accidentes de tránsito, pueden solicitar conciliaciones para resolver sus conflictos a través del este mecanismo alternativo de solución de conflictos. Conflictos, solucionar conflictos. Vivimos una sociedad llena de conflictos. Tenemos conflictos familiares, personales, laborales, en la universidad. Eso es un horror, todos los días es un conflicto. Y entonces a veces los conflictos se nos vuelven otro conflicto, porque entonces toca ir a las instancias jurídicas y las instancias jurídicas son eternas, extensas y además allá toca pagar. Y hay que conseguir un abogado como el doctor Fernando o el doc Jonathan Espejo, que van a tener honorarios y van a tener tarifas y todo eso. De manera pues que si usted tiene líos, todos tenemos líos, claro. Si usted tiene líos, pues hay que conciliar. La conciliación es la dialéctica para solucionar los problemas. Yo le pongo esos términos muy coloquiales. El doctor Fernando hace una definición muy sabia, pero yo se lo pondría así. Es una manera, digamos, como las personas se pueden poner de acuerdo para superar líos, para superar problemas sin estar en las instancias jurídicas, que, como repito, extensas y costosas. Y aquí la universidad tiene eso, un consultorio jurídico y también tiene un centro de conciliación. Y de ese centro de conciliación es que vamos a hablar hoy, ya nos lo definieron y vamos a entrar en materia con un ejemplo. Ahora, el centro de conciliación, el profesor Fernando utilizó una palabra que a todos nos gusta, gratuito. Oiga bien, gratuito. Entonces, todos los oyentes, por favor, van a tomar nota porque vamos a pedirles tanto al profesor Fernando como al doctor Steven que nos digan cómo hago yo si tengo un lío. Yo vivo en Bogotá o de pronto vivo en Soacha o en Cali y tengo un lío para solucionar un lío de familia, un lío de alimentos, un lío judicial, un lío laboral. ¿Cómo hago yo para acceder a esa gratuidad que tiene la Universidad de la Gran Colombia a través de ese centro de conciliación? Bueno, claro que sí. Bueno, los usuarios se pueden acercar a nuestro centro de conciliación de la universidad, también al consultorio jurídico. Nosotros atendemos población vulnerable que no cuente con los medios y los recursos para poder sufragar los gastos de un abogado. En ese orden de ideas, nosotros, digamos que la ley nos permite como entidad primero autorizada,
por el ministerio ofrecer un espacio neutral para poder solucionar los conflictos, esas diferencias, de manera pacífica entre las partes. Entonces, cualquier ciudadano puede acercarse directamente al centro de conciliación de la universidad y de igual manera al consultorio jurídico, y lo atendemos. Estamos de lunes a viernes en un horario de 8 a 6 de la tarde, y efectivamente aquí los estudiantes hacen su práctica de consultorio jurídico acompañado de un cuerpo docente donde la ley nos permite efectivamente ejercer unas funciones y unas facultades. Hay situaciones, casos concretos o conflictos mejor, que podemos llevar a cabo sin que requiera el acompañamiento de un abogado titulado, y un estudiante de la Facultad de Derecho puede acompañar a ese usuario, a ese ciudadano, a resolver su conflicto que tenga con la otra parte de manera pacífica. Entonces ofrecemos ese espacio y es completamente gratuito. Bueno, dirección, teléfono, correo, página web, ¿cómo hace la gente? Bueno, claro que sí. Nosotros tenemos la página web del consultorio jurídico de la Universidad La Gran Colombia. No lo encontramos, pueden colocar en Google www.ugc.edu.co, y allí encontrará el consultorio jurídico de la universidad, también el correo electrónico donde pueden hacer sus solicitudes y pueden acercarse pues también directamente aquí al centro de la ciudad, donde encontramos efectivamente nuestro consultorio en la Carrera Quinta. ¿Pero cuál es el correo, doctor? ¿Tiene el correo? Correo electrónico, claro que sí, consultoriojurídico@ugc.edu.co. Consultorio jurídico. Directo. Repito, consultoriojurídico@ugc.edu.co. Ese es el correo electrónico de nuestro consultorio jurídico. consultoriojurídico@ugc.edu.co. ¿Y hay alguna dirección donde puedan asistir o es mejor previamente piden la consulta? Claro que sí, deben llegar directamente aquí, calle 12, número 837, piso 12. Lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía y de 1 a 4:30 de la tarde estamos acá para poderles colaborar. Centro de conciliación para solucionar líos, problemas sin pagar. Uy, eso me suena muy bueno, de manera pues, que vamos a tener allá muchos usuarios, muchas personas haciendo consultas, personas que indudablemente demuestren que son vulnerables de los estratos 1 a 2, pues que en esos estratos no podemos pagar un abogado para que nos solucionen los líos. Dicho todo eso, todas esas noticias tan buenas que tiene aquí el profesor sobre el servicio que presta la Universidad de la Gran Colombia en ese centro de conciliación, entremos ahora más en materia, profundicemos más el tema. Resulta que ese centro de conciliación, donde están los profesores y los estudiantes trabajando, pues allí los estudiantes, como nuestro invitado de hoy, Joshua, creo que lo pronuncié bien, Steven Bolaños, él ya está en 10º semestre, por eso lo digo doc, porque ya casi es doctor. Entonces, él hace una especie de práctica ya en ese centro de conciliación y sin tener el título puede mediar, puede facilitar esa conciliación. ¿Cómo le ha ido con eso? No, pues obviamente tiene sus retos, porque es poner en práctica básicamente lo que uno ha visto a lo largo de toda la carrera. Reconocer primero si el consultorio jurídico tiene competencia para poder iniciar el proceso, porque como mencionaba el doctor William, hay muchos casos en los que por X o Y motivo no se puede atender como tal el caso, pero nosotros realizamos de igual manera asesorías, es decir, podemos brindarle alguna idea de cómo puede iniciar su proceso, a dónde puede acercarse para que un abogado como tal titulado le colabore en eso. Realizamos acciones de tutela, derechos de petición, que es como lo que la ley nos faculta, depende también de la cuantía. Entonces es bastante entretenido y bastante interesante en la medida que uno pone en práctica como tal ya lo que ha visto, pero requiere pues de retos y aplicar los conocimientos. ¿Cuántos líos ha manejado? Uy, eso ya depende de cuántos casos, porque muchas veces llegan varios por día. Entonces, yo diría que aproximadamente en el consultorio jurídico, considerando que llegan más de un caso por día, yo diría que fácilmente unos más de 10 casos asesorado para los usuarios. Y dígame un caso que le haya llamado la atención.
No, pues el que trajimos acá el día de hoy. Que sí, ya señor. enseguida lo vamos a tratar. Sí, sí, Un señor. caso que no pudo solucionar. No, ese sí, efectivamente, afortunadamente salió. Bien, ese lo solucionó, pero dígame uno que no haya podido solucionar. Permítame, pienso un momento. De pronto, una vez llegó un señor que tenía un fruver en el conjunto, que es bastante común que uno en las propiedades horizontales y en los conjuntos, pues haya ciertos negocios dentro del conjunto. Y el señor decía que la administración básicamente le estaba exigiendo un aumento del canon de arrendamiento que el señor no estaba dispuesto a aceptar, pero que entonces la administración ya lo estaba apoyando para que abandonara el local o se los vendiera o realizara algo con él, pero ese era el sustento del señor. Entonces era algo un poco más complejo porque ese tema de propiedad horizontal desconozco un poquito más de eso, pero igualmente pues con la ayuda de los docentes y eso logramos remitir el señor al centro de conciliación de la universidad. Bueno, profesor Fernando, ¿cuál es el tema laboral, judicial, de contratación, el tema más recurrente en el centro de conciliación? Bueno, en el Centro de Conciliación como en el consultorio jurídico de la universidad, los temas más recurrentes son asuntos en derecho de familia, temas de alimentos, tema de custodia, en materia de derecho penal, temas de lesiones personales, tema de inasistencia alimentaria, algún tema de lesiones personales. En asuntos de materia laboral tenemos muchos asuntos donde los usuarios llegan por el no reconocimiento y pago de salarios, el no reconocimiento y pago de prestaciones sociales, como sus primas, sus vacaciones, sus cesantías, sus intereses de las cesantías, el no pago de horas extras, y como el caso de nuestro invitado en el día de hoy, temas de reintegro, cuando las empresas despiden a los trabajadores por situaciones de salud o en su efecto por temas en el caso de las mujeres en estado de embarazo. El caso del señor Iber Jonathan es un tema de salud donde fue despedido, y aquí vamos a contar esa bonita historia, cuál fue la experiencia que él tuvo acá y cuál fue el acompañamiento que le hizo el consultorio jurídico de la universidad. Sí, profesor, de manera pues que eso es lo que vamos a contarles, un hecho concreto, muy llamativo, muy interesante, el caso de Jonathan Espejo Daza. Pero antes de conocer ese caso vamos a ir a unos mensajes institucionales muy interesantes y después de esos mensajes vamos a entrar a conocer el caso del señor Espejo. ¡Hey, sí, tú! ¿Sabías que en la Universidad La Gran Colombia estamos escribiendo la historia juntos desde 1951? Somos más que una universidad, somos una comunidad que vive, respira y crea. Únete a nosotros y forma parte de una institución que va más allá de la educación. Descubre tu potencial, descubre la Universidad La Gran Colombia. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Estás en busca de un mejor futuro profesional? ¿Qué esperas? Inscríbete ya. Universidad La Gran Colombia. Más información: www.ugc.edu.co. El entretenimiento que expande tu horizonte. Descubre la riqueza cultural a través de nuestra programación especial, desde la música hasta las artes. Cada episodio es una celebración del conocimiento y la diversidad. Conéctate y enriquece tu alma. Radio Amiga. Si te perdiste algún capítulo de Radio Amiga, recuerda que puedes escucharnos por Spotify, Deezer y iVoox. Descubre cómo la buena radio revoluciona el mundo. Radio Amiga. Estamos en la entrevista de Amílcar, de Radio Amiga Internacional de la Universidad La Gran Colombia, aquí como todos los miércoles a las 11 de la mañana, tratando un tema de interés general, un tema divertido también, un tema complejo, un tema que nos va a servir mucho como el de hoy. Estamos hablando de los centros de conciliación y particularmente del Centro de Conciliación de la Universidad de La Gran Colombia, que viene prestando desde hace muchos años. Este centro de conciliación depende de la Facultad de Derecho, prestando un servicio a muchas comunidades particularmente vulnerables gratis, es decir, sin pagar, como nos gusta a todos. Bueno, como le habíamos anunciado, está aquí con nosotros Jonathan Espejo. Jonathan Espejo
es un trabajador que un día tuvo un lío. Entonces, Jonathan, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde trabajaba? ¿Qué hacía? ¿Y cómo fue el cuento? Bueno, muy buenos días. Yo trabajo con una cadena de restaurantes llamada Cerata, que tienen vinculado un restaurante llamado Campo di Fiori. Tuve una buena experiencia ahí, pero tuve un accidente laboral el 15 de julio del 2024. Me ha caído una nevera exhibidora en el dedo pulgar y bueno, tuve la mala suerte que me cortó el nervio. Me mandaron incapacidades, 15 de incapacidad, me reintegré otra vez a trabajar, seguí trabajando, no aguantaba el dolor del dedo porque se me hinchaba demasiado y pedimos una consulta con la ARL. Cuando voy a la consulta con la ARL, el médico especialista me dice que tengo corte de nervio y era meritorio una cirugía. Pasan los tiempos y me vinieron haciendo la cirugía el 21 de noviembre del 2024. Me dieron incapacidad por un mes. Al mes me reintegré a la empresa. Me reintegraron el 27 de diciembre. Seguí trabajando y un medicamento que me pusieron me afectó los riñones. Como tengo cálculos renales, me incapacitaron por 7 días. Cuando fui a llevar la incapacidad, ya tenía ya el correo que me habían cancelado contrato. Me habían cancelado contrato y no me recibieron la incapacidad, que ya no podían hacer nada. Me dio un dolorcito de cabeza porque soy padre de familia y sustento el hogar. Bueno, pasan los meses y un amigo mío me dice que fuera al externado, pero fui al externado y la externado está cerrada por vacaciones. Cuando regreso, veo la Universidad de Gran Colombia y llego. Me dicen que están de vacaciones, que se reintegraban el 20 de agosto. Bueno, yo dejé pasar el tiempo y llego y pedí asesoría y me colocaron con el señor Joya Bolaño. Me asesoró bien, metimos una tutela y la ganamos. Ganamos la tutela y me reintegraron al trabajo, pero mucha acoso laboral. Demasiado acoso laboral. Bueno, Jonathan, ¿usted de dónde es? Yo soy nacido aquí en La Guajira, criado en Venezuela. ¿Cómo es la familia? Mi esposa es extranjera, venezolana. Mi hija es extranjera, venezolana también. Mis nietos son venezolanos. O sea, no les puedo dar la nacionalidad porque estoy presentado con los apellidos de mi mamá, más no con el apellido de mi papá. Porque en esos momentos yo no tenía su cédula para poderme registrar con el apellido Ávila. Y entonces trabaja en esa empresa en servicios generales, como... Sí, yo trabajo en el área de cocina. Ok. En el área de cocina lo que se trata es de lavar la loza, las ollas y hacerle mantenimiento a la cocina, barrer el piso, trapearlo, sacar la basura. Y en todos esos oficios fue cuando ¡pum!, la nevera. No, porque hay 2 turnos. Hay un turno de día y un turno de noche. El turno de noche, uno entra a las 8 de la noche y sale a las 5 de la mañana. Y mi accidente fue en el turno de la noche. Correcto. Ahí fue cuando trabajando Sí. tuvo el problema con la nevera que le cayó encima. Sí, señor. Bueno. Una nevera exhibidora. Ok. Entonces ahí tenemos el caso de Jonathan Espejo, un caso de salud ocupacional, un caso de accidente laboral que la universidad lo atendió en el centro de conciliación. Y entonces, oiga, profesor Fernando, entonces, ¿cómo distribuyen eso? Llega el caso y entre todos los estudiantes ya dicen, bueno, le damos este caso a tal persona, ¿o cómo hacen eso? Aquí cada vez que llega un usuario, básicamente los usuarios son atendidos por orden de llegada y se le va asignando los casos a los estudiantes que estén
en disponibilidad de turno pues el día que llega el usuario. Atendemos todos los casos. Entonces, lo que nosotros hacemos es asesorar a personas de población vulnerable, de bajos recursos, que no tengan cómo sufragar los gastos o los honorarios de un profesional del derecho, en este caso un abogado titulado. ¿Cómo hacemos? Simplemente pues llega el caso, llega el usuario y se ingresa a la sala de atención al usuario del consultorio jurídico de la universidad y allí el usuario es atendido por el estudiante. En el presente caso, pues digamos que el caso le correspondió a nuestro queridísimo estudiante Joshua, quien entrevistó al usuario y finalmente pues definimos una estrategia jurídica con el docente, en este caso con el suscrito, para poder mirar qué derecho se le había vulnerado al señor y mirar qué acción dentro del marco jurídico que nos compete podíamos ayudarle. Y en este caso, pues la herramienta más rápida era la acción de tutela de acuerdo al hecho narrado por el usuario. Doc, Steven, y entonces le cayó el caso. Sí, sí, señor. ¿Y qué hizo ahí? Entonces ya, digamos que Jonathan le contó todo el rollo. Sí, señor. ¿Y cómo arrancó el cuento ahí? El cuento profesional. No, pues en ese caso uno siempre tiene que escuchar al usuario primero, entonces yo siempre cargo como con una libreta, entonces anoto los hechos más importantes con fechas, principalmente porque, y en especial en los casos de acción de tutela, pues existe algo que es la inmediatez, entonces depende de cuándo haya ocurrido el caso, procedía o no procedía. Entonces uno anota lo que dice el usuario, las fechas, qué es lo que el usuario busca, qué es lo que el usuario pretende. Y en esa medida, pues cuando ya había escuchado el caso, pues me acerqué al doctor William para comentarle qué era lo que podíamos hacer, cuál era el paso a seguir, y él me indicó precisamente que realizáramos una acción de tutela. Entonces, pues yo ya contaba con un formato, entonces ahí pues realicé la acción de tutela y fue radicada. Y entonces Jonathan presentó su tutela. Sí, sí, señor. Él la presentó como ciudadano común y corriente. Sí, sí, señor. Con la asesoría nuestra. Sí, señor. ¿Y no le pagó nada? No, no, señor. No. Espejo no ha gastado un peso. No, señor. No, pues claro, ¿no? Bueno, y entonces presentaron la tutela. ¿Y qué pasó ahí? No, pues ahí como la tutela fue radicada con el correo del usuario, entonces ahí la Campo di Fiori, que era el empleador, la empresa empleadora del señor Jonathan, respondieron la tutela. Sin embargo, pues afortunadamente y gracias a pues la argumentación que dimos en la acción de tutela, el juzgado que le había correspondido la acción de tutela falló a nuestro favor, a favor del señor Jonathan. ¿Y la empresa qué adujo? ¿Por qué lo votó? No, pues dijo precisamente que había incumplido precisamente con sus obligaciones contractuales, que en el contrato laboral se indicaba pues la prestación personal del servicio, la asistencia a un horario de trabajo y eso, pero como el señor Jonathan se encontraba en incapacidad, él no había asistido al trabajo, entonces la empresa precisamente se defendió, por así decirlo, diciendo que el señor se había incumplido con las obligaciones contractuales. Ah, claro. Entonces resulta que Jonathan con ese dedo vuelto nada y el problema de riñones y todo eso, pues no fue a trabajar y no avisó ni nada, sino que siguió enfermo y entonces, claro, la empresa dice, bueno, aquí no ha llegado, aquí Jonathan no aparece por ningún lado a trabajar, pues hay que echarlo, hay que votarlo y procedieron. Uh-huh. Y la empresa reconoció que había cometido un error. No, señor, la empresa todavía no ha reconocido eso. ¿Ah, la empresa no ha reconocido el error? No, señor. Simplemente aceptó el reintegro. Pero Sí, al aceptar pero el reintegro estaba admitiendo el error. Pues no, digamos que con el fallo de tutela el juzgado ordenó que en las próximas 48 horas se realizara el reintegro del señor Jonathan. Entonces, como es una orden judicial, pues la empresa se vio obligada a reintegrar acá al usuario. ¿Y la empresa apeló? Sí, señor. ¿Y qué pasa ahí en adelante? No, en eso pues esperar, pues precisamente existe cierta jerarquía en la rama judicial, entonces en este caso corresponde a un juzgado civil municipal, entonces sigue un juzgado civil del circuito para que estudie el caso y el juzgado decida en segunda instancia qué es lo que el juzgado considera que debe fallar. ¿Y en segunda instancia puede tumbar la tutela también? Es probable, pero... ¿Y pueden otra vez sacarlo? Pues digamos que depende de lo que indique el juzgado, podría sacarlo. Sin embargo, si el consultorio jurídico consideramos que si sigue la misma línea jurisprudencial con la que falló el juez de primera instancia, lo más probable es que la impugnación no prospere. Doctor Fernando, ¿y eso va por buen camino o por mal camino?
No, eso va por un buen camino. Efectivamente, el juzgado que conoció la causa, en este caso el juzgado 82 municipal de Bogotá, amparó el derecho de nuestro usuario Jonathan y ordenó pues el reintegro, pero también le ordenó al señor Jonathan que presentara una demanda ante el juzgado laboral dentro de los 4 meses siguientes al momento en el que fue notificada la acción de tutela, razón por la cual también el consultorio jurídico de la universidad en este momento está preparando la acción de la demanda ordinaria laboral para presentársela ante el juez para que el derecho quede amparado de manera definitiva. ¿Y aquí en adelante le toca pagar a Jonathan? Afortunadamente no, por ser un servicio completamente gratuito y la excelente representación que hacen los estudiantes del consultorio jurídico de la universidad, pues el usuario no tendrá que pagar absolutamente nada. Y entonces es el primer caso que gana Steven. Sí, sí, señor. Es su primer caso, doctor. Pues sí, podríamos decir que sí. Histórico sí, en su vida profesional. Sí, señor. El primer caso que gana un estudiante de 10º semestre que ya está próximo a graduarse con el caso de Jonathan. Y Jonathan, bueno, ¿cuánto hace que volvió al trabajo? Tengo días. Me reintegraron el 2 y empecé a trabajar el 3. De septiembre. Sí, señor. ¿Y cómo lo recibieron? Fatal. ¿Qué pasó? Mucho acoso. La gente murmuraba demasiado. Hubo un trabajador que me trató malísimo el primer día, el segundo día también me trató mal. Pasaron los días y me golpeó con el hombro de él. ¿Y cuánto llevan en empresa trabajando? Bueno, yo entré el 22 de junio del 2024 hasta esta fecha. Bueno, entonces está trabajando en unas condiciones no muy óptimas. Sí, señor. ¿Y eso cómo se perfila ahí, doctor? No, pues precisamente hay una ley de acoso laboral. Normalmente cuando estos tipos de casos ocurren, cuando hay demandas ordinarias laboral o acción de tutela, claramente el empleador pues suele tener cierta fijación con la persona que es demandada. Sin embargo, en cualquier caso, en cualquier motivo, pues también se puede presentar una demanda por acoso laboral para proteger el derecho al trabajo, al mínimo vital, a la dignidad de la persona que está demandando. En este caso, pues que sería el señor Iber Jonathan. Profesor Fernando, pero entonces este caso se nos puede enredar un poco, porque si sigue el acoso, tendrían que iniciar otra acción. Sí, claro, digamos que el usuario tiene muchos mecanismos. En Colombia tenemos la ley 1010 del 2006, que es una ley que prevé y previene las conductas de acoso laboral, y pues recientemente el país ha ratificado el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que previene la violencia en el mundo del trabajo. Sin embargo, pues todos estos hechos que son nuevos para nosotros van a ser redactados de forma ordenada, de forma coherente dentro de la demanda, para que el juez la pueda valorar. Bueno, ese es el caso que tenemos hoy con ustedes de Iber Jonathan Espejo Daza, un ciudadano colombo-venezolano. Sí, señor. Un colombo-venezolano, un compatriota colombo-venezolano que se vino a este país a trabajar y le sucedió ese accidente laboral y está todavía superando su problema laboral con un acoso, pero que gracias al Centro de Conciliación de la Universidad de la Gran Colombia logró salir adelante y logró recuperar su puesto de trabajo y seguir ganando su sustento para mantener su familia. Y es un caso exitoso, muy exitoso, es su primer triunfo jurídico, el primer triunfo jurídico de Joshua Steven Bolaño Beltrán. De manera pues que, amigos, aquí primero, no lo olviden, el Centro de Conciliación de la Universidad La Gran Colombia es una gran compañía. Es una gran compañía para asesorar a las personas que no tienen recursos, en iniciar unos trámites como este, en buscar acuerdos, en buscar arreglos. Más adelante vamos a volver después de unos mensajes con otros casos que nos va a referir el doctor Fernando Buitrago. Tú eres la razón por la que hacemos lo que hacemos. Queremos escucharte. Envíanos tus sugerencias, peticiones y opiniones a través de nuestras redes sociales, @radioamigacol. Tu voz es la melodía que da vida a nuestra emisora.
Participa y sé parte de nuestra historia sonora. Radio Amiga. ¿Amas las leyes? ¿Te encanta la investigación, la criminología y ante todo la justicia? Eso es interesante, pues es momento de especializarse en lo que te apasiona y lo que te enamora de tu carrera profesional. Estudio especialización en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad La Gran Colombia. Inscripciones abiertas. Más información en www.gc.edu.co. Atrévete a vivir una experiencia de vida. www.radioamigainternacional.com. Bueno, estamos en Radio Amiga Internacional, estamos en la entrevista de Amílcar, estamos haciéndoles una invitación muy cordial para que se comuniquen con nosotros si quieren venir a estos micrófonos a compartirnos algún hecho que quieran, bueno, socializar para buscar soluciones también, como en el día de hoy, soluciones a dificultades jurídicas, temas legales de conciliación. Nuevamente hacemos un llamado para que acudan al Centro de Conciliación de la Universidad. Es gratis, lo pueden conseguir en la página web la dirección, pueden mandar un correo electrónico pues contando su situación, y aquí el Centro de Conciliación les asigna un estudiante de último semestre, creo yo, quien va a hacerles un acompañamiento, como el acompañamiento que tuvo hoy nuestro amigo colombo venezolano para tratar de salir adelante con su demanda, con esa tutela para lograr recuperar su puesto de trabajo y seguir subsistiendo aquí en esta patria. ¿Cómo se siente? Me siento muy agradecido. Me siento muy agradecido con el profesor y el estudiante Joshua. Muy bien. Bueno, profesor, contemos otros casos que usted haya manejado con estudiantes de la universidad allá en ese centro de conciliación, algún caso en especial que llame la atención, inclusive en algún caso en el cual también haya participado nuestro estrella estrella, porque es así, ¿no? Un estudiante estrella el que tenemos acá. Muchísimas gracias. Joshua, ese nombre va a sonar mucho, ¿no? El doctor Joshua Steven Bolaños Beltrán, que va a abrir próximamente su consultorio en donde su bufete. No, pues muchas gracias. No, pues agradecido por la invitación. Igual si se han presentado varios casos, ¿desea que le cuente un caso al respecto? ¿Quiere contar algún caso particular que le haya llamado la atención? Pues digamos que aparte del que conté y el que acá, también por ejemplo una vez nos llegó al consultorio el caso de una lechonería que había contratado los servicios jurídicos de un centro jurídico, pero el centro jurídico le había incumplido, entonces ellos habían como dejado en el limbo, por así decirlo, el tema del contrato que tenían entre ellos y el centro jurídico. Y el centro jurídico los empezó a llamar para la cuota mensual, los llamaba, tenían una deuda más o menos de unos 11 millones, entonces se realizó un derecho de petición al centro jurídico solicitando la terminación unilateral del contrato y que pues dejaran de insistir con el tema de las llamadas y de los cobros, por así decirlo. Ese es otro caso que nos llegó al consultorio jurídico y que yo atendí. Bueno, ese tema está muy sabroso. Es un tema muy sabroso. Es el tema de la lechonería. Pero, bueno, no lo entiendo muy bien. Explique bien cómo es el tema. ¿Esa lechonería qué problema tuvo? Bueno, esa lechonería pues quería realizar algunos cambios en la infraestructura, quería abrir una cocina, quería abrir pues varios pisos y eso, entonces ellos habrían contratado con un centro jurídico para que ellos los asesoraran. ¿Con un centro jurídico? Uh-huh, sí, señor. ¿Un centro jurídico? ¿Es decir, un centro de abogados o qué? Pues sí, digamos que es como, pues según entendí en el caso, porque no conocía el centro jurídico, era como una empresa que brindaba asesorías jurídicas, es decir... ¿Y la lechonería contrató con esos abogados? ¿Qué contrató? Efectivamente, contrató pues unos servicios de asesoría, de más cosas para que los asesoraran con respecto al temas de infraestructura, pues el tema laboral, que como sabe pues es bastante importante en el tema de los derechos de los trabajadores, de las pensiones, de todo el tema, entonces habían contratado para que les brindaran servicios de asesoría. ¿Y el centro de consultoría no cumplió? No, sí señor, no, sí. Perdón, me pensé que estaba hablando del centro jurídico. No, sí, incumplió el contrato, ellos habían solicitado una asesoría con el centro jurídico y entonces, pero básicamente no les brindaron, ellos querían poner, si mal no recuerdo, una cocina en el segundo piso de la lechonería,
pero el centro jurídico no los asesoró de manera correcta, simplemente les dijo como, mire, estos son los documentos que tienen que sacar y ya. Y ellos optaron por su parte, entonces abrir como un billar y llevar todo en cabeza de ellos del billar y eso. Entonces como ellos les habían incumplido, pues dijeron como no, pues para qué vamos a seguir teniendo como ese vínculo con ellos. Entonces como que dejaron en el limbo eso, pero pues el centro jurídico sí se estaba comunicando para cobrarles mensualmente las cuotas que habían acordado en el contrato. Y entonces le estaban cobrando los 11 millones de pesos. Sí, sí, señor. Bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Cómo se resolvió el caso? No, pues en ese se realizó un derecho de petición, como le comentaba, para el centro jurídico, solicitando pues que ellos habían incumplido, que por favor declararan la terminación unilateral del contrato por el incumplimiento, que dejaran de llamar para la deuda, que esa deuda no existía y eso. Pero pues digamos que más allá sí no le puedo comentar porque el consultorio jurídico se encarga de la realización del documento y ya el proceso como tal lo llevan los usuarios, o sea, se radica a nombre de los usuarios para que ellos lleguen todas las respuestas, los autos en caso de que se abra proceso o en caso, por ejemplo, de la tutela acá del señor Jonathan, de que llegue el fallo y eso. Entonces, hoy no sabemos qué pasó con esa lechonería. No, señor, lamentablemente no. Muy bien, bueno, cuéntenos en esa carrera que está terminando ya, décimo semestre ya a portas del grado. Sí, señor. ¿Está haciendo qué tipo de propuesta para graduarse? ¿Va a hacer un diplomado? ¿Va a hacer una tesis? No, señor, yo opté por hacer una judicatura, que judicatura es básicamente como prestar servicios o trabajar a una empresa, ya sea pues de carácter privado o con una entidad de carácter público, para que se me acredite pues que trabaje ahí, que realice efectivamente actividades de carácter jurídico para poder graduarme. Esa es la opción de grado por la que yo opté. Bueno, ¿por qué estudió Derecho y no estudió otra cosa? No, pues digamos que siempre me ha llamado la atención el tema de las ciencias sociales, entonces dije como, pues tenía conocimiento, yo tengo un tío que también es abogado, entonces tenía conocimiento precisamente de la existencia del derecho y más o menos cómo era que funcionaba y eso, y pues el tema de los derechos humanos, de los derechos precisamente a poblaciones de especial protección constitucional, era algo que me llamaba mucho la atención, entonces por eso opté estudiar derecho. ¿Y si no hubiera estudiado Derecho, qué habría hecho? No, pues me hubiese gustado de pronto Gobierno y Relaciones Internacionales o Ciencia Política, también son carreras que me llaman mucho la atención. Bueno, y de entre esa carrera, estudiar uno Derecho, es que me llama la atención porque el programa está enfocado precisamente más a los estudiantes que cualquier cosa. Entonces, una persona que ya está terminando la carrera, un abogado exitoso, ya ganó su primer caso. Es que aquí estamos mostrando, es un caso concreto de cómo Steven ganó un caso con Jonathan. Entonces, estudiar Derecho, ¿vale la pena? Sí, señor, diría yo que más, por ejemplo, en el tema de ejercer como tal la carrera, le brinda a uno muchas ideas en que ayudan en el día a día. Por ejemplo, en temas de firmar contratos, uno ya tiene como una idea de cómo evitar que esto se vuelva un problema jurídico más adelante. El derecho está presente en todo porque regula los comportamientos humanos, entonces cuando uno se casa con alguien también hay un contrato, entonces como que evita también que uno se vea inmerso en ciertos conflictos que puedan representar pues una demanda, una denuncia o cosas así más adelante, entonces siempre es como importante saber uno de leyes y eso. ¿Usted tiene un ideal con algún abogado famoso que le guste? No, señor, no, pues digamos que conozco ciertos abogados que se dedican más que al litigio como a la parte, por ejemplo, me llama mucho la atención de propiedad intelectual referente a música, a moda, y eso es bastante llamativo, pero no conozco como tal algún abogado que yo diga como es como ídolo o algo así, no, señor. ¿Y se debe enfocar por qué? Pues a mí me gustaría dedicarme, pues ser empleado público principalmente, entonces, pero digamos que las áreas que más me gustan es ¿Y quiere ser empleado público? ¿Por qué? ¿Y en qué? No, en derecho administrativo suena bien. Sí, señor. ¿Y pues por qué? Porque, no sé, pues tiene varias ventajas el ser empleado público. Pues también las razones por las que estudié Derecho es porque siento que abre muchos campos en el tema del ambiente público como tal, del Estado, del gobierno y eso. Entonces me gustaría dedicarme a eso. ¿Y sus compañeros? ¿Cuántos compañeros tiene en el curso? No, pues eso varía mucho de los grupos, pero diría yo que aproximadamente por clase actualmente hay como unos de 15 a 20 estudiantes. ¿Y esos estudiantes cómo los ve, cómo los siente, cómo se están enfocando? ¿Están ya como definidos o los ve que están como que no saben para dónde van?
No, la mayoría sí ya está enfocado, sabe, pues hay gente, ahí conozco varias compañeras mías que ya están realizando su especialización como opción de grado en contratación estatal, en derechos de familia, en las especializaciones que ofrece la universidad. Hay gente que ya sabe que, pues, que ya tiene un enfoque directo, otras personas sí, pues estamos un poquito más enfocadas a otro tipo de cosas o todavía no tenemos muy claro qué vamos a realizar, pero sí, la mayoría sí lo veo bien enfocado, ya haciendo sus cosas para el futuro. Profesor Fernando, bueno, yo quiero que nos comparta otro caso especial que le haya llamado mucho la atención y que haya usted manejado con un estudiante. Bueno, aquí en el consultorio jurídico de la universidad llegan muchos casos realmente de personas que eh, se le ven vulnerados sus derechos, desde el derecho laboral, desde el derecho penal, desde los derechos humanos. Un caso que me llama muchísimo la atención y que me impactó fue uno que recibimos aproximadamente hace un año aquí en el consultorio jurídico y era una víctima del conflicto armado que había sido desplazada por la violencia y en ese orden de ideas estaba esperando que el Estado le pagara una reparación por ser víctima del conflicto armado. La persona había acudido a muchos a muchos consultorios jurídicos a nivel nacional, había consultado a varios abogados y efectivamente pues no había una solución pronta al caso respectivo. Desde mi formación como abogado laboralista y como magíster en Derecho Público, me senté en la tarea para poder entrar a analizar y poderle ayudar a ese usuario, junto con el estudiante, mirar la situación. En ese orden de ideas, el usuario ya había tenido una orden judicial emanada por un juzgado en el departamento de Boyacá, pero la acción judicial no había sido lo suficientemente efectiva para que la persona se le pudiera garantizar esos derechos que habían sido vulnerados. Aquí con el estudiante nos sentamos muy acuciosamente a estudiar el caso y a darle una solución a ese ciudadano que prácticamente se encontraba en indigencia, digámoslo de esa manera. Logramos hacer unas solicitudes al juzgado, a la unidad de víctimas, y efectivamente las solicitudes prosperaron. Y en ese orden de ideas, la unidad de víctimas pudo entregar una indemnización a esa víctima del conflicto armado, y fue la persona más feliz en su momento. Vino, nos abrazó, prácticamente casi se le salían las lágrimas, porque quien le podía dar ayuda siempre le pedía dinero, recursos, y él no tenía los recursos por ser víctima del conflicto armado y por andar prácticamente casi en la calle, en la indigencia. Vivía el día a día pidiendo monedas en la calle para poder subsistir y pagar un diario, ¿sí? Un pagadiario. Fue una historia muy conmovedora que realmente me llegó, me tocó el corazón, y yo le dije al estudiante, vamos a estudiar y vamos a mirar qué dice la Corte Constitucional, qué dice los jueces de la República, qué dice el Consejo de Estado, qué dice las normas, qué dice la Defensoría del Pueblo. Y bueno, le pudimos ayudar. Es entre muchos casos que han llegado. El caso aquí de nuestro usuario que tenemos en la entrevista también fue un caso que le conmueve a uno. Tiene un accidente de trabajo, una lesión en sus manos, en sus dedos, y la empresa da por terminado el contrato cuando la ley es clara. Desde 1997, la ley Klopatowski pues señala que los trabajadores en condiciones como la del presente caso, pues no se les puede terminar el contrato si no media un permiso y una autorización del Ministerio del Trabajo. Situación que no aconteció en el presente caso, y digamos que por eso es un fallo favorable. Profesor, ¿por qué no nos cuenta un poquito más sobre esa víctima, sobre esa persona víctima del conflicto, sin dar su nombre, por supuesto, por todo el respeto que merece, pero qué vivió, qué le pasó, qué logró? Bueno, lo que recuerdo, porque pues son muchos casos que nos llegan al consultorio jurídico en el día a día, y pues digamos que los estudiantes aquí están resolviendo esos asuntos. Lo que más recuerdo de ese caso era que la víctima había sido desplazada a causa del conflicto armado por una toma guerrillera, y pues había sido despojada de su territorio. Al ser víctima, pues llegó a la capital de la ciudad, en este caso Bogotá, para pedir ayuda. Muchas entidades le cerraron las puertas, y a pesar de que él había sido reconocida como víctima del conflicto armado por esos hechos acaecidos a causa de la violencia sistemática vivida en nuestro país,
pues buscaba que efectivamente el Estado lo indemnizara, porque ese es un derecho que tienen las víctimas a partir de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 del 2011. Había sido reconocida víctima del conflicto armado y se le había ordenado a través de una resolución dada por la unidad de víctimas el pago de una indemnización. Él la pedía, la reclamaba, pero siempre la respuesta era negativa de que debía esperar que existieran los recursos disponibles para poderle entregar esas sumas de dinero. En la consulta que él llega acá, pues ya había adelantado algunas gestiones con alguna entidad pública como la Personería de Bogotá, y efectivamente pues había salido el caso a su favor, pero sin embargo se le seguía vulnerando sus derechos, ¿sí? El caso ya había sido archivado inclusive por el juzgado, y nosotros lo que hicimos fue solicitar desarchivo y poder mover como todo el proceso con unas solicitudes, digamos que sustentadas jurídicamente. Recuerdo que encontramos una norma no muy vigente en el ordenamiento jurídico colombiano, dentro de todas las leyes que existen en nuestro país, porque somos un país de leyes. Buscamos una norma que era por allá del año 70, si mi mente no me falla, y sustentamos que era la norma vigente y que el juez podía aplicarla. Y efectivamente el juez la aplicó, y a la víctima se le pudo pagar esa respectiva indemnización. ¿Y qué reparación tuvo? ¿Qué indemnización tuvo? Bueno, las víctimas del conflicto armado tienen derecho a que se les pague una indemnización por causa o a raíz del conflicto armado. En este caso es una indemnización que asciende alrededor de 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes a modo de reparación. Una reparación de alrededor de 20 millones de pesos. Más de 20 millones. Sí, digamos que sí fue ya, como repito, se tasa con los salarios del momento. Bueno, muchas gracias, profesor. Yo no puedo, digamos, terminar este programa sin hablar con Jonathan de algo particular. Y es del caso de todos esos amigos, compatriotas, colegas, de profesionales, muchos ciudadanos venezolanos que han venido a Colombia. Entonces yo quiero preguntarle a Jonathan, ¿por qué se le ocurrió venir a Colombia? Porque mis padres son colombianos y yo nací aquí en Colombia. ¿Pero se fue cuándo para Venezuela? A mí me llevaron de 6 meses de nacido. ¿Y vivió cuánto tiempo en Venezuela? 46 años. ¿Y qué hacía allá? Trabajaba manejando un volquete. ¿Y por qué se devolvió? Por la situación económica. ¿En Venezuela? Sí, señor. ¿Que digamos, hubo algún hecho concreto que lo obligó a tomar esa decisión? Sí, buscar un mejor bienestar para mi familia. ¿Y entonces decidió venirse con sus hijos y con su mujer? Sí, señor. ¿Y llegó aquí el año pasado? No. Yo llegué aquí en el 2017. ¿2017? Sí, señor. Antes de la pandemia. ¿Y qué hizo? ¿Llegó aquí a hacer qué? Bueno, me metí en una finca a trabajar y el patrón de la finca me trató como si yo fuera un ratero. Porque en esos momentos yo no tenía mi cédula colombiana. No la tenía. Ajá. Y me trató como un ratero. Cuando yo vengo de una familia muy culta, muy responsable, que no le gustan las cosas malas. ¿Y qué pasó entonces? Cuando el doctor se dio cuenta que mi familia era muy reconocida aquí en Colombia, bajó la guardia. Ajá. ¿Pero siguió trabajando ahí? No. Entonces, ¿qué pasó con Jonathan ya ahí en adelante? Bueno, llegué a la ciudad de Montería y me metí a una finca, pues. De esa finca salí a la ciudad de Montería y establecí un trabajo y pues empecé a trabajar de mecánico de moto. Me iba bien, pero hubo un problema. Que un comandante urbano se enamoró mío y me quería llevar para las filas. ¿Lo quería involucrar en la guerrilla? Sí, señor. Y me tuve que venir hacia acá, hacia Bogotá. ¿Y cómo fue ese llamado? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le propuso? ¿Cómo se lo quería llevar? ¿Forzadamente? Sí, señor. Porque le reparé una moto. Y le gustó cómo le reparé la moto. O sea, para él era un trofeo llevarme para la fila. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo le propuso? Bueno, me llegó como a las 6 de la mañana un día y me dice, hablé con el patrón. ¿Qué hablaste con tu patrón? El patrón me dijo que te tenías que ir para la fila. Me lo quedó mirando,
Le digo, no, yo no me voy a ir para ningún lado. Yo de aquí para allá me voy con los pies para adelante, porque no me gustan las cosas malas. Si no te vas, te pelo. Si no, pelo a tu familia. Tuve temor, demasiado temor, por mi nieta y por mi esposa. Y mi mamá estaba en México y hablamos con ella y me dio los pasajes para que me viniera a Bogotá. No le voy a decir que al llegar aquí a Bogotá fueron una cosa... Llegué yo y conseguí las cosas bien. No, dormí en la calle. Dormí en todo el frente del cementerio del Apogeo. Y mi hija, que la tengo ahorita en los Estados Unidos, me ayudó para alquilar una casa. Y empecé a buscar trabajo, conseguí trabajo, y hasta la fecha de hoy. Hasta la fecha de hoy. O sea, me ha ido bien aquí en Bogotá. Me ha ido bien. Ese es el drama de un compatriota, de un amigo, de un colombiano que se fue a Venezuela y volvió a su patria y conoce muchos venezolanos aquí, se reúnen ustedes, sí, comparten mucho, se ayudan. ¿Cómo es eso? Tengo muchas amistades. Cuando ellos no tienen y yo tengo, los ayudo. ¿Hay solidaridad entre ustedes? Sí. ¿Hay problemas entre ustedes también? No, tratamos de ayudarnos mutuamente. Uh-huh. ¿Y usted no quiere volver a Venezuela? No. ¿Siente que Colombia le dio la mano? Sí, señor. ¿Se siente satisfecho? Sí. Ese es Jonathan. Es el drama de un venezolano que ha ido y ha vuelto a su patria en ese rebusque, en esa búsqueda, en esa lucha por la vida. A Jonathan en ese momento se le desgranan las lágrimas contando esa historia que comparte de dolor, pero yo quería que la contara porque es el reflejo de muchos compatriotas que están en Colombia tratando de sobrevivir. Y Jonathan en esa lucha para sobrevivir con su familia, con sus hijos, fue expulsado de su trabajo, encontró en la Universidad de la Gran Colombia ese centro de conciliación que le hizo recuperar ese sitio de sustento para conseguir cómo seguir la batalla por la vida y por el sustento de su familia. Sí, señor. Gracias, muchas gracias, Jonathan, por ese testimonio. Muchas gracias a ustedes. Que mi Dios me los bendiga y le dé mucha vida y salud. Amigos de Radio Amiga Internacional y entrevista de Amílcar, hoy hablamos del Centro de Conciliación. Profesor Fernando, un último llamado para que acudan a sus servicios, a dónde deben ir, cómo conectarse con la universidad para lograr superar sus problemas y conciliar sus líos sin que tenga ningún costo. Claro, cordialmente todos invitados al Centro de Conciliación y al Consultorio Jurídico de la Universidad La Gran Colombia. Estamos ubicados en la calle 12, número 837. Tenemos atención en el consultorio jurídico de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y en el Centro de Conciliación de 8 a 12 y de 1 a 4:30 de la tarde. Muchas gracias, profesor. Bueno, hoy estuvimos en este programa particular de la entrevista de Amílcar hablando sobre el Centro de Conciliación. Estuvo con nosotros el profesor doctor William Fernando Buitrago, estuvo el próximo doctor en Derecho, Joshua Steven Bolaños, un hombre que acaba de ganar su primer trofeo como abogado con una tutela laboral, pues que tuvo oportunidad de ganarse esa tutela gracias al caso dramático y particular de Jonathan Espejo Daza, un hombre que ha venido aquí a contar su historia, a compartirnos su dolor, un venezolano que sigue trabajando en Colombia, haciendo aquí patria y defendiendo a su familia. De manera pues que, como siempre, aquí los esperamos cada 8 días, los miércoles a las 11 de la mañana en la entrevista de Amílcar, claro, con un súper, hiper, mega invitado. Hasta entonces. Esto fue la entrevista de Amílcar. Esperamos que hayas disfrutado de este espacio de conversación, aprendizaje y entretenimiento. No olvides que nos encontramos todos los miércoles a las 11 de la mañana.
siempre con nuevos invitados y temas de interés general. Síguenos en nuestras redes sociales como @radioamigacol y en nuestra página web www.radioamigainternacional.com.